Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a empezar ya mismo. Un segundito, cuenta atrás. Que ya estoy aquí. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, Chris, Mike, buenas noches. Bueno, primero de todo, vamos a mencionar rápidamente a lo que son los miembros del canal y los Patreon y una cosica más. O una cosica menos, depende. ¿Esto se cargará a tiempo? No se cargan, ¿eh? Siempre pasa lo mismo últimamente. Bueno, pues que le vayan dando. Muchísimas gracias a Agustín Pastor, Marcelo Gianacchini, Pastor no, Pastor, Marcelo Gianacchini, Germán, Luz Pazos, madre mía, me estoy atrancando y todo. Sebas, Federico Juárez, Gonzalo Rigoyen, Eduard Petcu, Nora Asecas, Nelson Lepe, Dionisio, Francisco Toro Godoy, Fresi Navarro, Fernando Redejoz, Federico De Luqui, Wendigo, Gabriela Sagüenza, Aitor Recio, Juan Carlos Arriagada, Cira, David Scatolini, Sandra Ruiz, Don Cacahuate, Santi Hernández, El Negre y Miguel Ferreira. Me acabo de dar cuenta de una cosa mega importante que además va a ser un poco complicada, pero en fin, ya sí que ya es demasiado tarde. Es que me he dado cuenta de que estas gafas no son las óptimas para esto. Y por eso no estoy viendo bien. Pero bueno, lo veo así como todo un poco borroso. Y los miembros no, pero sí los Patreon. Que un segundito a ver si me carga esto. Aquí. Muchísimas gracias a Nora Secas, Chris Sonen, Watchmaker, Cira, Ángel Martínez Yepes, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Alen Sarmiento, Patricia Calderón Sota, Roberto Pepe y Gemina Overseas. Muchísimas gracias, bonicos, por renovar las suscripciones todos los meses. Eso me gusta a mí mucho. Bueno, y a cualquiera, claro, evidentemente, por Dios. Encima de que somos pocos, parió la abuela. No, eso está fenomenal. Vale, cositas importantes dentro del mundo de las noticias. No hace falta compartir pantalla porque es absurdo, pero debéis de saber que en Málaga se impulsa el Premio Internacional de Moda David Delfín, talento original con el apoyo de ACME. Quien esté interesado que ponga David Delfín, talento original, ACME Málaga, tal, sale. O sea, ha sido noticia. Y ha salido hoy, o sea que no hay ningún tipo de problema ni de historia. Lo digo porque yo sé que hay gente que se dedica al mundo de la confección, de la costura y todo esto, que lo sé, porque aparte han entrado al canal y lo han dicho. Y si quieren participar en todo esto, pues adelante, ya está, comentado queda. Y hola Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas. A ver, esto aquí actualizado. Y pasaríamos ya a otra cosa también muy importante, que es el comentaros que efectivamente ya por fin hoy ha salido la noticia. Fijaros que además me parece que no sé cuándo, hace muy poquito comentamos que The Body Shop ya había salido del bache momentáneamente y que se van a empezar a abrir tiendas ya y de todo. Bueno, pues aquí en España dos directivos de la empresa se han hecho con lo que son las franquicias, o sea, van a darle el servicio, no se han hecho con las franquicias, se han hecho con la representación de The Body Shop España, Portugal, y uno es una señora, creo que es de Polonia, puede ser. A ver, un segundito, voy a verificarlo. Anita Gordon Roddick. Vale, esta señora esta. Anita Gordon Roddick aterrizó en el mercado en el 96. Esto no es, porque esta es la fundadora. La marca es búlgara, Beneta Petovka. Que es la máster franquiciada junto con el otro señor que es español, que se llama Diego Ortiz de Ceballos. Oh, de Ceballos, que viste mucho. Pues estos dos personajes directivos son los que se van a encargar de toda la gestión de las franquicias y los puntos de venta que tiene otorgados de Body Shop aquí en España. En el caso de España y Portugal lo desconozco, pero entre unas cosas y otras hay 48 tiendas en España y 24 en Portugal. La mayoría de las españolas son franquicias, así que técnicamente deberían de empezar a recibir suministros y toda la pesca ya, como aquel que dice. De todas formas, hoy, no sé si ha sido hoy o ayer,
alguien en un comentario me dijo, oye, sí, ha sido en el Orgaz Skincare, me ha dicho, oye, que yo también me hice con este producto cuando dijiste que iban a cerrar las tiendas. Es que cerraron unas cuantas, unas cuantas bastantes a nivel europeo. Bueno, ya en el Reino Unido ni os cuento. El caso es que me puso eso en el comentario y me metí en la página web oficial de Body Shop para saber si estaba abierta. Está todavía cerrada. O sea que de momento está todo chapado. Vamos a ver lo que tardan y ya está. Como se le ha hecho el seguimiento, pues por lo menos comentaros que ya efectivamente parece ser que el bache inicial de lo que era la compra que hizo Aurelius, pues está un poco más cerca de ver la luz. El caso que todavía quedan cosas ahí pendientes y hay juicios de por medio, porque ya sabéis que cuando se hizo el traspaso de Natura a Aurelius hubo así como un dinero que se tenía que haber pagado a accionistas y no se pagó, y además se tenía que haber pagado por contrato y Aurelius no pagó nada a nadie. Vendió todas las tiendas que pudo vender, que es una inmobiliaria, y sálvese quien pueda. O sea que duraron nada. Vale, pues los artículos lo ponéis y también os va a aparecer en redes, pero vamos, a tope. A ver si esto se carga ya. Vale, perfecto. Ay, estoy con las moscas que vienen a la luz. O a la mierda. El caso. Oye, escúchame, que este directo se está dedicado a mi monitora al gimnasio, Paola. Paola, I love you. Se lo he dicho. Digo, te voy a dedicar el directo de hoy. Bonica. Así que, para Paola hoy. Los demás ya irán teniendo su día poco a poco en el Centro Deportivo Body Show. Vale. De momento hoy le toca a Paola. Los demás ya veremos a ver si me dan cariño y amor, pues entonces los menciono. Si no, no. Hala, me he enfadado. No, no estoy enfadado. Marcos, muy buenas noches. ¿Qué tal? En la estación de Sanz todavía hay hay una Natura. Bueno, pero es que Natura no es lo mismo, porque ahí es donde está el error que todos hemos cometido con Natura. Resulta que Natura Brasil no tiene tiendas en España, al menos que yo sepa. Las Natura que tú estás viendo son Naturas españolas que no tienen nada que ver con Natura Brasil. Son empresas completamente distintas. Además, si te fijas, el logo es distinto. No tienen nada que ver. Es todo diferente. ¿Y qué haces en Sanz todavía, madre mía? A estas horas de noche. ¡Qué miedo! Y tal y como está Barcelona. Yo estoy en Sanz ahora mismo a las 11:20 casi de la noche y estoy muerto de miedo. Que me atracan. Uy. Tengo que llevar a un guardaespaldas, por lo menos, por ahí. Esa es la que ha quebrado. No, si habrá quebrado, será Natura. No, la Natura verde. No, estoy. Ah, vale. No, la Natura verde no. No, Natura verde no ha quebrado. Lo que ha quebrado es The Body Shop. La Natura brasileña no ha quebrado. ¿Le faltará poco? Pues no lo sé, depende. Porque, bueno, se supone que va muy bien y que va vendiendo muy bien. Pero bueno. Y también debéis de saber que, bueno, ya lo he comentado, esto ya es bastante viejo. Esta noticia se dio hace ya aquí meses que Avon en Estados Unidos, bueno, que supongo que Estados Unidos, América, global, que entró en quiebra y solamente está subsistiendo ahora mismo aquí en Europa, porque Avon vende, bueno, y aparte que tiene fábricas en Rusia, vende un montonazo en Rusia. O sea que por ahí se están escapando, pero la división europea rusa, porque lo que es en Estados Unidos ha entrado en suspensión de pagos y todo el rollo, y están muy fastidiados. Esto sí que lo dio a conocer Natura Brasil, que son los dueños. No sé, donde mete la mano Natura Brasil, la cosa se va de viaje, ¿eh? Veremos a ver el futuro que les augura todo esto. Pero bueno, ahí es donde vamos y ahí es donde estamos. Malamente. Vale, pues esa noticia también que era importante, la dejo ya. Y hay otra que también es más importante también si cabe. Bueno, esto ya son cosas, bueno, son buenas noticias o no son buenas noticias, depende, pues es una tontería. Pero es que el grupo Shiseido Italia, bueno, en Italia, porque se va a vender primero en Italia, pero Shiseido va a lanzar, no bajo el nombre de Shiseido, sino que ha generado una marca europea que se llama Ulé, que está hecha con
lo hacen con tratamientos biotecnológicos y también han aplicado la IA dentro de la aplicación y el desarrollo de estos productos. En total he contado, en la fotografía aparecen 19 productos distintos de esta firma nueva de Shiseido, se llama Ulé, no aparece Shiseido por ningún lado, entiendo que irá firmado por BPI o algo así, no lo sé, pero vamos, que son BPI, Shiseido es lo mismo. Y no le voy a dar más rollo, simplemente pues que son productos hiper mega naturales, 100% la trazabilidad está a tope y todo el seguimiento, los cultivos libres, el agua estupenda y todo es maravilloso dentro de esto que se consigue en ecogranjas de la propia firma, según dicen. Hombre, entiendo que tendrán que picotear por algún sitio a ver de dónde sacan, porque no me veo yo no sé, no me veo yo a un japonés de Shiseido recolectando. Recolecta Francis Kurdiyan con su cestito de mimbre que sale a coger las flores por los campos de gras. Pero esto no me lo veo yo, esto me lo veo yo muy biotecnológicos, pero con maquinaria. Maquinaria. Y venga, vamos a recolectarlo todo. Y ya está. Porque fíjate si van a necesitar cientos de miles de plantas para poder hacer los botecitos. Esto, 19 productos que he contado distintos dentro de la firma. Bueno, en fin, esto lo dejo ya, pero simplemente para que lo sepáis. Lo ha contado el Orga. Vale, pues ya está, así por encima, que tampoco hay que darle mucha historia, porque además esto va a ser caro de cojones. O sea, no me cabe la menor de las dudas. La presentación es un poco horrible, Son botes en rosa pastel, clarito, un rosa palo pastelón. Y luego lo demás se devanea todo en verdes oliva y en verde con tono amarillento, un verde limoncillo, por ahí andarían, verde limón y colores oliva junto con estos rosa en estos 19 productos. Total, en rosa solamente hay 3 productos, y no los veo bien porque la foto no tiene calidad. Pero la presentación es un poco cutre, Hay mucho cuentagotas. Entiendo que esto va a ser mucho tratamiento. Más que me cojo y me aplico la crema del día, que también hay 2 tarros de crema de 50 mililitros, que esto se ve perfectamente. Todo lo demás son serums. Estoy viendo algún tónico y lo demás no sé lo que es. Pero vamos, serums, tónicos y 2 tarros de... No, 3 tarros. 3. Hay 3. 3 tigres comían trigo en un trigal. Un tigre, 2 tigres, 3 tigres. Ay. Vamos a ello. Paquito, ¿cómo va? Va como Caperucita con su cestita. Ya lo habéis visto. Y además, como lo ha publicado en el Instagram, yo no estoy diciendo ninguna tontería ni nada que yo no haya visto. Yo me tengo que cubrir las espaldas. Esto está publicado en el Instagram y se ve que sale con su cestito a recoger flores por los campos de gras. Pues nada, que siga recogiendo flores en lugar de hacer perfumes, que es lo que tiene que hacer. Es que le da cuanto más dinero se tiene, más snob se vuelve uno. No sé qué tiene la pasta que los vuelve a todos gilipordos. O sea, es que es una cosa... parece que han hecho un máster en 5 días, de verdad. Pero bueno, este lo tiene el máster ya hecho hace muchos años, que este empezó a ganar pasta en el momento que hizo Le Mans. Vale, pues... Esto de Shiseido lo cierro. Y tenemos perfumes nuevos que valen 12 euros, 11 euros, es que a 12,95. Son 2 fragancias que emergen dentro de la firma Isabel Mora, que es una firma de moda íntima y baño, pero curiosamente los 2 perfumes que lanza son perfumes infantiles, niño, niña. Uno se llama Friend y el otro... A ver, que yo muy, muy rápido. Y este se llama Pío Pío o algo así. Me parece que era el otro que se llamaba Pío Pío. Sí, Pío Pío y Friend. Para niño y niña. Ah, vale, no diversifica. O para críos, todo junto, todo revuelto. Bueno, pues nada, tenemos el Pío Pío y el Friend. ¿Dónde lo van a vender? ¿Dónde podemos gastarnos los dineros? Está disponible ya en el Druni. Evidentemente, aquí en estos Drunis, el de Cartagena siempre vendrá el último, o sea que de momento nada, será online. Hay que mirar los precios online. Vamos a ver los precios online, a ver si está ya. Si cuestan 12,95 o están más baratos online. Es que si valen 12,95 en tienda y luego te vas y lo compras online y lo encuentras a 10 euros, pues mira, te ahorras dinero. A ver. Vamos a poner aquí el Pío Pío.
Pío Pío. Venga, a ver si está en Druni. En Druni ya está y sale a 12,95, sí. A ver, ¿qué colores más feos tienen las cajas? Por Dios, son horribles. En marrón y en verdoso. 12,95, pues no está más barato, ¿no? No, no está más barato, 12,95. ¿Tenemos las notas de esto? A ver, Pío Pío, Baby. O de toaleta floral amaderada. La pirámide olfativa incluye notas de naranja siciliana, bergamota y palo de rosa de Brasil, que se asienta en una base atalcada. Muy bien. Y la otra está Pío Pío, y la otra hemos dicho que se llama Friends, ¿no? O Friend. A ver, Isabel Mora Friend. A ver si carga esto. No lo veo. Es que igual lo de Isabel lo he escrito mal, no sé. Es que no me acuerdo del nombre. Sí, aquí está. Esta es de color. A mirar. Es que en la publicación pone que las dos son unisex, ¿no? Bueno, pues en Druni no dice eso. En Druni dice que Friend hay dos también. Está una que sí que es de chico, Pío Pío es unisex. Y luego la Friend está Friend Boy y Friend Girl. La Boy tiene un color así como verdosito y nos cuenta que a partir de 12,95, a partir no, vale de eso, son 100 mililitros. Este dice que lleva Neroli, mandarina, trébol blanco que descansa sobre una base de regaliz y almizcle. No, thank you. Regaliz no, qué ascazo. No quiero oler a regaliz en mi vida. Buh. Y es que no me gusta nada el regaliz en el perfume. Me pega un escopetazo y me mata. Y la Friend Girl, esto nos comentan que lleva grosella negra, naranja y bergamota. La base es de ámbar, abatonca y almizcle. ¿Qué originales? Pues no sé, esto es un clonazo de algo seguro, porque estas notas estoy hasta las narices yo de estar, yo no, y el vecino. Yo tengo el cuchillo. Estas notas estoy harto de leerlas ya en perfumería, así que seguramente será un clonazo de algo, pero fijo. A ver, vamos a ir leyendo cositas. Tiki. Esto lo cierro. Venga, me paso al otro dashboard porque si no, no leo una leche. Y encima con esta gafa menos todavía. Que lo veo todo amontonado. Y si lo retiro un poco más lejos, sí, enfoca mejor. Es que estas gafas son para ver ya a distancia media a partir de 1,5 metros. Por eso digo, voy a tirarme esto más para atrás porque si no es que no veo. Esto en mi casa. Marcos dice que vaya lío, que he confundido las marcas. Hola Ezequiel Bonico, muy buenas noches. Tengo yo 2 bañadores de Isabel Mora y son muy buenos. Yo no los conozco, no tengo yo nada. Yo hago nudismo. Yo voy con las pelotas al aire siempre que voy a la playa. No tengo problemas. Buenas noches a todos. Y al verbo, hombre, ¿qué pasa, Guillermo? Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bonico. Soy Enrique, ya lo sé, el empotrador del canal. Ya era hora que te dejaras ver. Guillermo Tel. No eres Tel, eres de Tremalay. El de Tremalay. Santi, muy buenas noches, ¿qué tal, majete? Estoy desaparecidísimo en combate, pero es que no me da la vida, claro, si estás todo el tiempo empotrando, estás haciendo armarios empotrados todo el día, pues eso es normal. No paras de empotrar y venga a tomar tríbulos y maca negra y estás que tienes que desfogarte como sea. Tienes que estar desfogándote, si es que no puede ser con tanta cosa verde que te metes en el cuerpo, pues todo tiene que salir así proyectado por algún sitio. Siempre sale por el pito normalmente. Tú me entiendes. Que sí, que rico que está el Tribulus ese. Está muy rico.
Montaña y empotrar, claro. Y de empotrar a la montaña y empotras en la montaña y empotras en la casa y empotras por todos lados. Y currar también, sí, bueno, eso de vez en cuando. O hacer como que estás currando también, que también puede ser. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. Oye, por cierto, una cosita muy importante, están los likes, a ver si van subiendo los likes. Ya sé que vais llegando poquito a poco, pero igual que llegáis poco a poco, también salís poco a poco, o de golpe, quién sabe. Darle al like, que es gratis, que no cuesta un céntimo. Lo que sí cuesta un poco de dinero es ya hacer super chats y super stickers, que también se agradecen, que estamos llegando a final de mes, que estamos en la recta final del mes y hay que comer, y yo tengo que pagar el gimnasio. ¿Qué hago yo si no tengo dinero para pagar el gimnasio? Morirme de hambre también, porque pago el gimnasio. En fin, tengo que comprar el Tribulus y estas cosas. Tengo que comprar la testosterona, tengo que comprarlo todo. O sea, no puede ser, no me da la existencia. Tengo que comprar el pienso para mis perricos. Y no hay manera, hombre. Tengo que llorar un poco. Dame algo para ello. Entonces, ¿qué digo yo? Que eso. Que los superchats y los super stickers están muy bien, muy graciosos, muy bonitos y muy salados. Vale, pues entonces, esto ya de la tía esta, de la Isabel, la cierro. Venga, Isabel va afuera. Es que Isabel con Y, ¿eh? No es con I latina, es con Y, es una snob también. Otra que también tiene que estar forrada de pasta más no poder. Y ahora me escribo Isabel con Y, no con latina. Ay, qué dolor de estómago. En fin, es que es verdad, es que me pone en negro. Vale, Jean-Paul Gaultier, Madame, si os metéis en la página web de Jean-Paul Gaultier, es donde aparece ninguna información, la verdad, porque es que la verdad, para las tonterías que ponen, la más deseada, la más esperada, tú querías esto, pues nosotros te lo vamos a dar. Todavía no está a la venta. Espero que por lo menos salga a precio de Jean-Paul Gaultier 2, que cuesta 100 euros en la propia página web. No está mal. Sabiendo cómo andan los precios, pues no está mal. Así que tenemos Madame, Madame, que en versión, ya sabéis que es versión eau de toilette, la misma que elaboró hace ya no sé cuánto tiempo Francis Kurkdjian. Entonces, os metéis en la página web. Para encontrar dónde está Madame, lo que tenéis que hacer es pincharle a perfumes femeninos. Y en perfumes femeninos me parece que aparece novedad o algo así. Y es donde viene Madame. O hay una parte donde pone novedad. Si ponéis novedades, no creo que salga. Pero aparece Madame en la perfumería femenina como novedad. Pero no está a la venta todavía. Así que habrá que esperar a que... para que vea la luz. Ahora, va a mandar narices que esta concentración de toilette tenga el mismo precio que Gaultier 2, que es concentración de Parfum. Pero, ¿y si en lugar de costar lo mismo, cuesta más cara, a pesar de ser una concentración EAU de toilette? Ojo, porque como sea una concentración de toilette más cara que la Gaultier 2, que es eau de Parfum, esto va a ser para morirse. Es para mear y no echar gota. Bueno, pues las notas que nos dan de la Madame, que técnicamente son las mismas que las del año 2008 en la que salió a la venta. Ay, Dios mío de mi vida. Pues lleva ralladura de naranja en la salida, rosa y granadina en el corazón, y en el fondo madera de cedro y almizcles. Y en Jean-Paul Gaultier nos cuentan lo siguiente, es un rollo, porque esto es un rollo, es lo que dice: la extrañamos mucho pero nunca la olvidamos, después de 15 años de ausencia finalmente está de regreso, femenina, rockera, rebelde, pero delicada, no tiene miedo a desafiar las convenciones con la sensualidad singular y atrevida, es inolvidable y atemporal. Tú lo pediste, ¿recuerdas? Pues nada, aquí que la tienes. Dejaste en claro que Madame ha capturado tu atención, así que para ti y solo para ti, Madame está de regreso. Para todos aquellos que la amaron, la usaron y simplemente la admiraron, es hora de reavivar esos recuerdos. Después de todo, un perfume nunca desaparece del todo mientras su historia continúe contándose. Madame nunca olvida aún... Nunca olvidada, sí. Nunca olvidada, aún celebrada. Madame no es Madame. No, es Madame. No es Madame junto. Es mi musa. Me divierte. Jean-Paul Gaultier. Que Madame no es Madame. Me la trae el pairo. La botella es la de la miniatura. Tal cual. A mí... en fin.
más barato ya no puede ser. Como cueste más caro, me voy a pillar un mosqueo de 15 pares de cojones. Pero bueno, ahí está. Hombre, Marquitos, muchísimas gracias por eso. Super sticker. Hombre. Super sticker, esto es un super chat como una catedral. Voy a darle al like de la tarjeta del crío. Dale al like, que para alguien que me da un céntimo, pues oye, hay que tener un poco de consideración y agradecimiento con el chiquillo. Los likes en las tarjetas y todo esto son anónimos, que nadie se piense que yo voy a saber quién narices le va a dar un like porque no tengo ni idea. O sea, es que esto no se ve, no se sabe, forma parte del misterio misterioso. Y vale, ya te he dado el like por aquí y ahora me voy a dar el like por el otro sitio. Tengo 3 canales, pues lo doy, pues 3 likes que le puedo dar al chiquillo y yo se los doy porque me da a mí la gana. A ver si carga. Aquí. Ahí estoy. Y otro like aquí. Ya está. Vale, dice una pregunta. ¿Tú crees que si escribo a Kenzo me responderán? Es que me gustaba el making of del anuncio de Kenzo Amour, pero se borró de YouTube. ¿Y no lo puedes encontrar por ningún otro sitio? Me pregunto, no tengo ni idea. Igual lo encuentras en alguna plataforma, no sé, no tengo ni idea. Escríbeles. Igual está publicado en su Instagram o en alguna de sus redes sociales. No sé por dónde se mueven. Pero Kenzo es de Louis Vuitton. Esto para que te conteste, madre mía. Estos no contestan a nadie. Ahora que cae claro, Kenzo es Louis Vuitton. A lo mejor con Issei Miyake tienes un poco más de suerte, pero... Uy, se suelte. Suelte, chinito tú, chinito yo. Uy, topicazo. Inténtalo, tío. Inténtalo. Ponte en contacto con Kenzo, con lo que es Kenzo, que te van a contestar desde Louis Vuitton, pero míralo por la página web. Pero vamos, que yo creo que igual puede estar por algún sitio esto. Ay. Y muchísimas gracias. Y te voy a poner los aplausos, que los tengo desactivados. Espérate un segundito, que tengo que poner activación esto. Vamos a activar los aplausos. ¿Dónde estás, aplausos? Es que he estado moviendo cosas y borrando cosas de aquí. Los segundos. Aquí. Ahí los tiene, bonito. Muchísimas gracias, resalao. ¡Ole! Muchas gracias, hermoso. Hola, mi crío. Y eso que les escribas. Y si tienes suerte me lo dices, porque yo, esta gente, los Louis Vuitton son Louis Vuitton. La abuelita Arnaud, hay que echarle de comer aparte. A ver, ¿qué más hay por aquí? Ezequiel, ¿qué tal? Sí, ya lo sé, que me has dado mi like. Yo te he visto tu nombre. No, que son anónimos, que son anónimos, que son anónimos. Uy, Marcos, otra vez. Muchísimas gracias, Bonico. Venga, ya le gusta. Y ahora me voy a poner también, muchas gracias, majete. ¿Qué sería mi vida sin ti? Yo puedo decir eso de te quiero por tu dinero. No, Orgaz. No, es muy majo mi Marcos, Ojo, está buscando novia. Que sea millonaria, por favor. Y que le gusten mucho los perfumes. Que pueda seguir disfrutando de los perfumes y de mí. Mucho tiempo, muchos años. A ver, esto por aquí. El like que te doy por un canal. Y el like. Aquí somos muy tramposos, ya lo sé yo, pero es que me gusta ser tramposo. Me da a mí la gana. Me gustaría volver a encontrarlo. Se me ha cortado justo cuando decías que estás harto de no sé quién. Pues no lo sé. Yo también estoy harto de trepas en todos los colectivos y todos quieren tener su minuto de gloria. Es difícil ser tú o yo. Bueno, lo que hay que hacer es ser uno mismo, quererse mucho, o por lo menos, sí, hay que quererse mucho, porque como tú no te quieras, no te va a querer nadie. Eso para empezar. Eso de que, bueno, tu madre o tu padre, pero de todas formas los padres quedamos siempre a un segundo, tercer, cuarto plano. La madre, que es la que te ha parido, que te ha sacado así cuando tú sacaste la cabecita, si no te hicieron una cesárea a la pobre mujer, pero como el amor de la mamá no hay ninguno. Ella te defiende a muerte. Vamos, es que
como se te acerque alguien a hacerte daño, muerde. Bueno, hay algunas madres que muerden ya de por sí, pero que no quieren a los hijos. Es que es de todo, como en botica. Ya sé que es de todo, pero normalmente es así. Normalmente, vuelvo a decir, excepciones hay por todos lados. Trepas están. Los trepas están por todos lados, hijo. Esto es la lucha diaria. Los vivo yo, los vives tú, lo vive todo el mundo. Todo el mundo en su realidad. O sea, de eso no te vas a escapar nunca. Y hay que acostumbrarse. Y que tienes que estar alerta para que no te salten a la chepa y te tomen el pelo, normalmente y básicamente. Así que, ojito, cuidado. Porque tú que eres más joven, pero todavía te quedan unos cuantos palos que llevarte en la vida. No es por. No. A ver, yo. Son consejos del abuelete Orgaz ya. O sea, consejos de abuelete. Te quedan unos cuantos palos que llevarte en la vida porque tú eres un tío muy jovencico. Pero. Hay cada uno por ahí, cada una, que telita marinera que dan auténtica angustia. Y cuando digo que dan angustia, es que dan angustia, ¿eh? En fin. Resignación, campeón. Es lo que nos toca. Resignación. Sí, de una con. A ver, espérate que ya de una con latina. No, ahí ya me he perdido yo. Dice Watchmaker, por desgracia es muy habitual, sí. Pero que esto forma parte de la vida, del día a día. O sea, cada uno somos de nuestra padre y de nuestra madre y cada uno de nosotros va persiguiendo sus objetivos. Hay gente que se integra y que no pisa el cuello a nadie y que sigue adelante por lo que vale. Y hay otra gente que no sabe y que va pisando cuellos a toda costa y luego son unos inútiles. No saben hacerlo con un canuto. Solamente se saben nutrir del trabajo de los demás. Pero cuando no tienen a los demás y se quedan solas, no saben sacar el trabajo adelante. Ley de vida. Orgásmica. Venga, esos likes arriba. Venga, vamos a igualar los likes, por Dios. Faltan todavía 10 likes. Justo 10 likes. Venga, hombre, por favor. La I de Isabel Mora, sí, pero da igual, hija, ¿qué más da? ¿Qué más da? Si el mundo está lleno de tontos con Y y con I latina, da igual. El mundo está lleno. Yo el primero, que yo también me incluyo. Yo soy más tonto, yo muchas veces es que soy muy tonto. O sea, peca siempre pues de ingenuidad, básicamente. Dice, ¿quién es ella? Pues ella es una diseñadora de ropa interior femenina. ¿Y qué más hace? Ropa interior, ¿no? Y bañadores. Ropa interior y bañadores femeninos, que acaba de sacar 2 perfumes para críos pequeños. Por favor, estos perfumes, aunque digan que no lleva alcohol y toda la leche, no se los echéis nunca a un bebito, ni a un zagal pequeñajo en la piel. Los perfumes van a la ropa. Pero es que me da igual también si ese es grande. Los perfumes, procurar. Yo sé que tenemos el hábito de echarlo en piel. Yo me lo echo en piel, sí. Pero me lo echo en piel porque me lo he hecho. Ya casi yo no me. A ver, a no ser que esté trabajando a nivel de que estoy testando, los test los hago en piel y los hago en el secante. Y claro, evidentemente también me aplico en ropa, pero no me aplico siempre. Si estoy testando, en la ropa no me interesa porque lo llevo todo el día pegado y no sé realmente qué es lo que dura. Entonces va a piel y va a secante. Eso es como yo normalmente trabajo. Luego, como lo pruebo durante varios días, pues ya me lo aplico donde me da la gana. Pero para saber el control en piel, solamente me echo en piel, no me echo en ningún otro sitio. Pero de verdad, ir pasando de echaros el perfume en la ropa. Los perfumes llevan una cantidad de porquería nivel máximo. Estamos aplicando un producto químico en nuestras pieles. Por favor, todo a la ropa. Por favor. Sí, ya lo sé. Estamos siempre aplicándonos en la piel y por donde nos sale de la nariz. No. Y sí, yo también me he echado en los genitales perfume de vez en cuando. No lo hagáis más. Porque si no, se os van a poner los huevacos como si fuesen 2 canicas pequeñas. O sea, 2 rodamientos. Bolas de rodamiento pequeñas, de estas pequeñas, pero las pequeñas, porque hay bolas de rodamiento gigantes. No, pequeñas, no van a crecer. Se van a encoger, se van a secar.
de la porquería que llevan. O sea, huele muy rico, la porquería huele rica, muy rica, pero es química. Así que dejaros de echaros en la piel y vamos a ir atizando en ropa a muerte. Venga, vamos a esos likes. Por Dios, está entrando un montonazo de gente y aquí no suben los likes ni para atrás. ¿Ves? Es gente que me odia y no me quiere porque no me da apoyo. Os detesto. Bueno, a toda la gente que falta por dar el like. Hombre, por Dios, vamos a igualar los likes, por favor. ¿Dónde está la explicación? Te la he dado yo. A ver, me gustaría volver a encontrarlo. Se me ha cortado justo... Ah, bueno, esto te lo he leído ya, Marcos. Esto te lo he leído ya. Vale. ¿Y qué me decían más por aquí abajo? Dice, yo también lo he hecho. Quería jugar a hacer el anuncio de Axe de más joven. Ay, Dios mío. Los Axe, yo nunca los he soportado, ¿eh? Ahora están, bueno, desde hace ya un tiempo atrás están sacando buenas cosas dentro de Axe, pero cuando empezaron yo es que no podía con eso. Eso no era para mí. Eso era pestoso, perdido. Eso era muy pestoso. Siempre me han gustado las cosas un poco más livianas. Lo que pasa es que cuanto más viejo me estoy volviendo, me gustan más cargas y más potentes. Pero para el día a día no quiero llevar un desodorante. De todas formas, ya sabéis que yo habitualmente no utilizo desodorante porque yo me paso la vida debajo de la ducha. O sea, yo soy un pescadito, soy piscis. Entonces estoy todo el tiempo debajo de la ducha y dándole. Que no me limpio con gel todo el día porque si no, no veas tú, voy a terminar con la versión asco. Pero que en la ducha las veces que haga falta. Por cierto, Cristina, el aceite de coco es el de Mercadona. Bueno, ya te lo he mandado yo por otro sitio, pero eso no sé si lo has leído. Lo de echarme por todos los hombres, el desodorante te lo tienes que echar en la axila normalmente. Pero no deja de ser también, no nos vamos a engañar, un producto químico. O sea, todo lo que vaya así, ya sabes lo que es. El Axe Apolo era muy guapo, dice, todos los niños queríamos eso, yo no, es que a mí no me gustaba. Claro, lo que pasa es que contigo hay una diferencia generacional, entonces es distinto, tú has vivido más eso, yo soy muy viejo ya, yo soy de la generación del Mazinger Z y de la abeja maya y del Marco, o sea, en un pueblo italiano al pie de las montañas. Claro, si es que es lo que hay. Y ahora mismo pues está la cosa de esa de yo quiero un 4-7, yo quiero un 4-7, yo quiero un 4-7, quiero un 4-7. ¿Qué? Es lo que hay. Estamos muy jodidos, ¿eh? Estamos muy jodidos. Cristina dice, lo leí, lo compré, es que tengo la piel fatal. Bueno, pues con eso se te va a quedar. No te lo aclares, es como un aceite normal. Sabes que se solidifica, entonces... yo lo pongo, yo lo meto en el agua del plato de ducha, lo dejo en el suelo del plato de ducha y con el calor del agua se derrite. Eso es lo que yo hago. Porque ya sabes tú que el aceite de coco con frío se pone duro como una piedra. Entonces hay que... O puedes derretirlo y pasarlo, puedes traspasar a otro bote y así vas sacándole el rendimiento. Traspasa a otro bote, que será lo mejor. Traspasa a otro bote, vas buscándote las mañas y cómo hacerlo. Pero vamos, que yo ahora voy a cambiar de marca, voy a probar otro y ya contaré qué tal va. Voy a cambiar de marca. A mí ese me va muy bien, ¿eh? El aceite de coco del Mercadona me va fenomenal. Pero claro, es un torro grande. Ah, vale. Tema de moda. Ya sabéis que están saliendo los desfiles de moda, que están las casas ahí a tope. Y voy a tener que decir algo que me da dolor, porque me da dolor tener que decirlo, pero en la moda está pasando exactamente igual como con el perfume. O sea, lo que están haciendo en las colecciones que llevo vistas, salvo de Row porque es privada, de Row no ha habido narices a verla, está siendo todo un aburrimiento. Pero todo. No se salva ni Olivia Rustin dentro de Balmain. He visto el desfile entero de Balmain. Un aburrimiento nivel máximo. Qué decepción más grande. Bueno, que el Marco ha dicho aquí algo.
es una tarjeta. Aquí vamos, que si no, y aquí también. Vale. ¿Qué es eso? Vaya locura, qué susto. Y eso que tenía el volumen bajo a emergencias o no. 47. ¿Esto qué es? No sé lo que es eso, Marcos. ¿Qué has escrito? No te lo entiendo, picha. No te entiendo esto, tío. Acláramelo abajo o no te pillo el rollo. Porque como voy hablando de muchas cosas no me entero. ¿Ya en emergencias o no? Lo de aplicarte, entiendo que no, los perfumes y las cosas estas te las tienes que aplicar. Muchísimas gracias por el super chat. Te las tienes que aplicar en ropa siempre. Pasar de aplicar las cosas en la piel. A ver, un desodorante, pues efectivamente te lo tienes que aplicar en la chuhuaca. ¿Qué vas a hacer? En todo el alerón. Pero lo que tienes que hacer es el perfume a la ropa. Si consumes perfumería, perfume a ropa, perfume a ropa. Perfume a ropa que luego puedas lavar, porque claro, si te vas a poner una americana y lo echas todo ahí en la ropa, pues luego tienes que airear la americana porque no vas a estar en la tintorería todos los días para ahora limpiar una americana, ahora voy a limpiar la otra, y no sé qué, te va a gastar un pastizal nada más que en tintorerías. Pero que procurar en la medida de lo posible que a la piel caiga lo mínimo, ¿vale? Que sí, que lo que estoy diciendo es un imposible, lo sé, pero de verdad que llevan un montonazo de guarrerías, que están dentro de la legalidad porque están con los márgenes legales y todo eso, pero cuanto menos mejor, de verdad. Y voy a ponerle al chiquillo sus laques, anda que yo también. Hoy tengo lengua de trapo, ¿eh? Tengo lengua de trapo. Venga, ahí estamos. El crío. Venga, este aquí y este está puesto también. Sí, este está puesto. Muchísimas gracias, Bonico. Vale, entonces el tema de la moda. Importante porque estamos en eso. Y además porque está vinculado o no, porque ya lo dije el otro día, con los perfumes. Está pasando exactamente lo mismo. Yo creo que hay una desidia por parte de los diseñadores que está siendo aberrante. Me he quedado loco con Olivier Rousteing de Balmain porque ha sacado una colección que yo digo, si me pinchas no me sacas una gota de sangre porque ha sido horripilante en comparación con la anterior que sacó, que estuvo súper cañera y súper bonita. Muy bonita. Lo de ahora, yo lo siento, pero no lo veo. No lo veo, o sea, a ver, que ha hecho cosas sencillas, que realmente no se ha complicado la vida, es que es lo peor. Pero ha sacado las americanas con las mega hombreras proyectadas hacia arriba como si fuesen dos cuernos. Ha sacado mucha cosa también evocando a Jean-Paul Gaultier, porque ha sacado como crop top bustiers al más puro estilo Jean-Paul Gaultier para el tema de los senos y los cosenos, haciendo la rosquilla y tal. No me ha parecido nada original, no me ha gustado. O sea, es que últimamente, a ver, si es que el chaval se ha pasado también todo el verano de fiesta en Ibiza. Si es que lo ha publicado, es que lo hemos visto lo que ha estado haciendo. Entonces, claro, no, ha bajado el nivel que te cagas. Pero es que Dior es un aburrimiento nivel máximo, o sea, todos igual. Bueno, y lo que ha hecho Yves Saint Laurent ha sido para coger y estar dándole tortazos al director creativo, ¿eh? Eso ya no tiene nombre, porque es que el problema que hay es que Yves Saint Laurent vestía a la mujer con smokings, le ponía americanas, le ponía ropa y veías a una señora, a una mujer. Ahora lo que ha hecho ha sido meterlo todo en tallas oversize. Cuidado, porque lo estoy diciendo, es una barbaridad. Es que en todo súper mega grande y además con la textura y el diseño de ropa de hombre. O sea, pero de hombre. O sea, disfrazadas. Las mujeres disfrazadas de tíos. Metidas en esos sacos. O sea, horrible. Americanas cruzadas, hiper grandes, horripilantes de feas. Y además es que parece que le han robado la chaqueta al marido. Es que podéis hacerlo. O sea, le cogéis la americana al marido, al novio, al amante o o a vuestro padre o a vuestro abuelo y podéis decir que veis de Yves Saint Laurent. Qué cosa más fea. Pero desde el principio hasta el final, ¿eh? O sea, horrible. Horrible. La primera mitad del desfile es eso. La segunda mitad saca ya cosas más femeninas, pero sigue siendo fea. Porque ya tienes en la cabeza lo que ha sacado al principio, que son mujeres disfrazadas de hombre,
le faltaba haberlas puesto a las modelos bigote y barba y ya lo tienen todo hecho. Porque es que ha sido un... Yo no sé, ¿Kering quiere vender? Mi pregunta es, ¿Kering quiere vender o quiere seguir arruinándose? Porque las acciones de Kering están por los puñeteros suelos. O sea, que sigan con las chulerías. Aquí hay gente que echar a la calle. No estoy... Olivier, déjamelo, que Olivier es que se pega unas fiestas muy gordas. Pero aquí hay gente que... Y además es que el tío trabaja muy bien. Cuando le da la gana. Lo ha demostrado que es cuando le da la gana. Esto último a mí no me ha gustado nada. Y los perfumes les pasa exactamente lo mismo. Aburrimiento, aburrimiento, aburrimiento y aburrimiento. No hay novedades en el frente. Es todo un puñetero coñazo. Un coñazo. Pues nada, que sigan así. Pero creo que aquí sí que con respecto a lo que hicimos el planteamiento con Carlos Colo, el planteamiento es, aquí por lo menos, visto lo visto, con lo que han presentado, es un aburrimiento. Falta de creatividad por completo. Tirando siempre de cosas pasadas, pero encima haciéndolas feas. Y en la perfumería tenemos ese problema. Y ahí, de ahí no vamos a levantar cabeza, ¿eh? De ahí no levantamos cabeza. Es horrible. Bueno, pues que sigan así, ¿qué le vamos a hacer? Que sigan así. Pero yo, es que las ganas de comprar a mí me las quitan. A ver, ¿con qué? ¿Cómo me voy a ir yo a una tienda a comprar algo? Es que no me da la gana. Es que no me da la gana. ¿Qué me voy a comprar? Vaya usted a la mierda. ¿Voy a gastar mi dinero en algo que es insulso y que no me motiva lo más mínimo? Hombre, pero por favor. Es que, de verdad, hacer un repaso, quedan muchos desfiles por hacer todavía, ¿eh? Todavía faltan cositas, se faltan un montonazo de cosas y además importantes. Pero Dior, si es que para la diseñadora de Dior tendría que estar, y Kim Jones deberían de estar en la puñetera calle ya. Bueno, y el Lucky Lucky ni te cuento. ¿Qué hace esa gente ahí? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo todos, eh? Todos, eh. Todos, porque es que, a ver, yo por mucho que le tenga determinado aprecio o cariño a Olivier Rousteing, se ha tocado los cojones esta vez, ¿eh? O sea, esta vez se ha tocado los lereles, ¿de qué manera? O sea, la colección que ha presentado ha sido para coger y explicárselo en la esquina. Para coger y explicárselo, ¿eh? Que sí, que la ropa estaba bonita y todo lo que tú quieras, pero... Tío, la creatividad que desbordaste en los dos últimos desfiles y comparado con lo que has sacado ahora... Y es que en el perfume estamos igual o peor. Y ojo, cuidado, porque la mayoría son licencias. Pero es que, claro, las licencias, a pesar de que no tengan nada que ver más allá del contrato que tengan firmado con la empresa, muchas de ellas son también propietarias de firmas de moda. L'Oreal, por ejemplo, con Mugler. Mugler es entera de él. Esa es la división la división de ropa es de ellos también. O sea, todo termina afectando de una forma o de otra, ¿eh? O sea, no pensemos, pasa lo mismo con Puig, Louis Vuitton, etcétera, etcétera. Son los propietarios de las grandes firmas, de lo que más conoce la gente, pero es que se está extrapolando todo. O sea, veremos a ver cómo termina esto. Yo no lo veo claro, ¿eh? No lo veo claro. Yo de verdad que cada día tengo menos ganas de gastarme la pasta en perfumes, ¿eh? O sea, pero que lo siento. Es que es así. Pero es que hasta incluso nicho. Es que hasta incluso nicho. Lo siento. Siento lo que estoy diciendo, pero es que es verdad. Es que hasta incluso nicho. Qué aburrimiento más grande. Qué aburrimiento. Les falta pasión, les falta sentir el trabajo. Son gente privilegiada que lo tienen ya todo rodado y no van a la ley del mínimo esfuerzo. O sea, es algo aterrador. Sobre todo aterrador para nuestros bolsillos, porque nosotros vamos con toda la buena intención del mundo y luego nos encontramos pues la porquería que nos tenemos que encontrar en las tiendas, que luego las compramos porque somos todos unos incautos. Y como, claro, ellos se quedan ahí esperando a que tú quieras tener algo de determinadas firmas. Y ahí es donde nosotros perdemos, porque las pretensiones de tener algún Dior, de tener algo de Louis Vuitton, de tener algo de no sé qué, lo más inmediato es tener siempre el perfume. Antes que un bolso, que... Claro, porque estamos hablando de muchos miles. Y no es lo mismo, claro. Y así nos va.
Y así nos va. A ver, que os leo un poco, ya está bien. El mega speech. ¿Que si he probado la Club La Nuit? Claro que la he probado, por Dios. Claro. Me parece que te gustaría bastante la Untold y la Iconic. Bueno, pues esas tendríamos que verlas. Yo también he hecho, lo he hecho, quería jugar a hacer el anuncio. Esto te lo he leído ya, Marcos. Por lo de echarme, vale, esto también. Watchmaker debería no atomizarme en piel. Soy un viejo sexoso y no puedo evitar cuello, muñecas. Y cuello, muñecas y pechamen y lo que haga falta. Pero sé que es lo que me pasa a mí. Es verdad, pero cada vez me estoy echando menos en piel, ¿eh? O sea, lo que me echo en piel últimamente es porque estoy probando. De verdad, lo digo en serio. Yo prefiero bautizarme, como yo digo, pero echarme un montón, pero que vaya la ropa, pero no echármelo yo encima, ¿eh? Encima no. Encima no. No. Completamente desaconsejado. Uy, mira, está sonando el WhatsApp. Hola, Paola, bonica. Más graciosa. Más graciosa. Sí. Muy bonita, mi Paola. Pero... pero es cruel con los alumnos. Nos hace sufrir mucho. Y ella se parte de risa por dentro cuando nos saca el buffet y estamos ahí medio vomitando ya. Ay, que tengo flato, que tengo flato. Bonica, guapa. Te he visto por el WhatsApp web porque el teléfono tengo ya. Lo tengo cargando y lejos, no llego. Dale un saludo al Josu, anda. Dale uno al tormento que tiene al lado. Y a tu sobrinica, más bonita, más graciosa que todas las cosas. Hola mamá, por cierto. Que mi madre de siempre. Hola mamá, tú no me hagas caso a lo que sale por mi boca normalmente. Tranquila. Bueno, pero ya me conoces. Si no me conoces tú, ¿que me va a conocer? José Manuel dice: ¿qué te parece la línea Ralph Lauren Purple Label? Pues es que esta no la he probado yo. Me parece que no, José Manuel, esto no me suena haberlo probado. Tendré que ir al Corte Inglés porque la línea esta, la Purple, la etiqueta Purple, no la he probado yo. No. X-Mex. Estábamos como Sicily Fragrance X-Mex. Mándame un comentario. Es que no sé, pero ¿de dónde sois? Es que también es otra cosa. Si sois, es que no sé, si entiendo que sois X-Mex, es de México. Para mandarlo aquí va a ser imposible, ¿eh? O sea, para mandarlo aquí, telita marinera. Y ojo, cuidado, porque mandar aquí un perfume a España, es que no lo sé, estoy hablando por hablar, ¿eh? Si lo mandas, tiene que ser vía Estados Unidos. De México no va a llegar, ¿eh? Eso ya te lo digo yo. Tiene que ser vía Estados Unidos. Y luego seguramente me va a costar pagar, porque hasta la fecha me ha pasado con los de Sammy Andraus. Cada vez que me han llegado, he tenido que pagar 20 pavos por impuestos arancelarios, ¿eh? Me han llegado porque me han llegado, pero he tenido que pagar 20 euros, ¿eh? Con los de Sammy Andraus me mandó dos de sus perfumes, 20 pavos por cada uno. O sea, menos mal que llegaron, ¿eh? Pero 20 euros por tema arancelario. Por eso te digo que no sé de dónde sois, pero ojo, cuidado, porque si lo hacéis vía México, no llega. Se lo quedan en aduanas seguro. Pero seguro. Hombre, te lo digo más que nada por el X-Mex, pues si es México, que ojito, ojito, que ya me gustaría a mí, pero si tenéis posibilidad de hacerlo vía Estados Unidos, vale. Pero como lo hagáis, va a ser que no. Mándame un correo electrónico, el correo electrónico está en la... Eso está en el canal, arriba del todo pone más en el canal y hay una zona donde aparece el correo electrónico, que yo no sé qué correo electrónico tengo para este canal, y me mandas el correo electrónico. ¿Qué es lo que yo quiero decir 4-7? Así es el tío este que canta. ¿Cómo se llama el yo quiero 4-7, yo quiero 4-7? El pavo ese, el que está tan de moda ahora, el reggaetonero ese, que no sé ni cómo se llama. El Maluma no es el otro, que no sé cómo se llama, que me da igual. Si a mí toda esta gente... yo quiero 4-7, yo quiero 4-7, yo quiero 4-7.
Ese, que no, es que no sé cómo se llama, no me acuerdo. El Bad Bunny, gracias, RC. Yo quiero 400. Ese mismo, ese mismo. La madre que lo parió. Aquí, forrado de millones. Por Dios que está el tío. Y, y yo estoy forrado de mierda. Venga, a ver, que os sigo leyendo. Chris dice, anda que no eran bonitos los Smoking Dips San Logan, pero ¿lo has visto? O sea, es que cuando lo veas te vas a caer de culo. Toda la primera mitad del desfile era eso. Horrible de feo. O sea, estaban disfrazadas las chicas. Disfrazadas. O sea, era algo... Y además, ¿qué otro desfile he estado viendo? Dior, por ejemplo. Horrible todo. Aburridísimo. Aburridísimo. Y... bueno, ha habido un desfile que me ha gustado de los que he visto. Todo aburridísimo. Y lo peor de todo, en todos los casos, hasta incluso con Olivier Rousteing, es que no las encuentro cómodas. O sea, hay veces, por ejemplo, Olivier, en el último desfile que hizo, en el anterior, las modelos se veían que fluían, que estaban súper cómodas y tal. Yo no sé por si es por los zapatos, por lo que le llevaban puesto, no se veían cómodas, se veían raras. Además es que las veías que no estaban disfrutando, ¿eh? No estaban... De hecho, cuando termina el desfile salen así todas como con buen rollo, pero el mismo buen rollo que hubo en los dos anteriores desfiles no estaba. Eso con Olivier Rousteing en Balmain. Pero es que en Dior, por ejemplo, que van todas encorsetadas perdidas, en los trajes que son como más volubles, como más de gasas y más cómodos, de cómodo no tenían nada, porque además es que las veías que no iban bien, o sea, estaban incómodas como encorsetadas. Yo decía, pero si lleva gasas, muselinas, etcétera, etcétera, era para que fuesen cómodas, y las ves andar y dices, esta tía, no, hay algo ahí debajo, llevará algo debajo que no, y no es el consolador que tenga en su casa, no es ni unas bolas chinas, es que está incómoda con la ropa. Van incomodísimas. Por ejemplo, me ha encantado el de Paco Rabanne, me ha vuelto loco, de verdad. El desfile de Paco Rabanne ha sido una pasada. Qué cosa más chula. Muy chulo. Las modelos se veían cómodas. Pero ahí había un fallo también en los zapatos. En los zapatos sí que se veían que eran zapatos súper incómodos porque eran estiletos y no tenían plataforma. Con lo cual las modelos iban así como un poco. Pero la ropa, pasando de los zapatos, la ropa era una puñetera pasada. Además es muy bonita, ¿eh? Muy bonita, sí, claro, que también, claro. A ver, ¿quién lleva un Paco Rabanne original? Por Dios. Bueno, como no me lo compro yo en los chinos, no sé dónde lo voy a comprar. Pero bueno, en fin, ¿qué? Con todos mis respetos para los chinos. Me refería a la canción, esto ya te lo he dicho yo. Te he puesto voy a ponerte los aplausos y de paso bebo agua, pues estoy medio seco. Medio seco, no estoy sequísimo, Marcos, hijo, toma. Muchas gracias, Resalao. Ole, ole, ole. Si todo el mundo que está aquí, mira también, para ti. Hombre, si todo el mundo que está aquí diera un euro, ya me solventaban el mes. Que más quisiera yo, por Dios, pero una buena ayuda, coño. Para seguir comprando perfumes y todas estas cosas. Y pagarle a Paola la mensualidad del mes, claro. Ahora estará descojonada de risa la tía. Bueno, ya te lo digo yo. A ver, que no sé por dónde me he quedado, la verdad. ¿Por dónde íbamos? Xmex, Marcos, Chris, anda que eran bonitos. Vale, eso me parece que es lo último que he leído. Silfides, saludos desde Chile. Hola, ¡viva Chile! ¡Ay, Chile! ¡Ay, madre mía, Chile! Sí, a Chile, punta, pum. ¡Viva Chile! Jolín, ¡ay! ¿Dónde están los peruanos? Siempre tengo gente peruana por aquí, no tengo a ¡Elinor! Si antes lo digo. Ay, mira, Elinor, yo no soy de Perú. ¿Cómo que no? Yo quiero gente de Perú. Hombre. Hola a todos. ¿De qué me perdí? ¡Pum! Te has perdido de cosas. Madre mía, si es que además es como he dado noticias también, porque está la cosa así como un poco removidica. Y, bueno, también Tots ha cambiado el director general, pero esto también lo entiendo. Y ahora tenemos un nuevo director general dentro de Tots. Pero esto ha sido porque, claro, efectivamente, como ya la abuela malvada... A ver, los dueños de Tots trabajan en Louis Vuitton. Tienen muy buen rollo con la abuelita perversa, con Arnaud. Y estaba claro que iban a hacer cambios porque Tots no va como debiera de ir.
a pesar de que tiene para mí los mejores zapatos del universo. Pero claro, efectivamente las cuentas no estaban saliendo y tenían que rodar cabezas. Y entonces entiendo que los dos hermanos Tots, junto con... es que no me acuerdo los nombres. Junto con Arno, que ese sí que me acuerdo muy bien, habrán dicho, esto hay que impulsarlo y vamos para adelante. Claro, no obstante, Arno también les ayudó a salir de la bolsa y estar ya libres y sujetos a todo tipo de cotización. Así que todo eso fue con capital de Louis Vuitton, pero estaba todo pactadísimo porque, vuelvo a repetir, los dos dueños de Tots trabajan, tienen cargos de gerencia dentro de Louis Vuitton. Ya quisiera yo alguno también, madre mía. Así no estaría haciendo YouTube. Me estaría viendo en las revistas y estas cosas, ahí a la Orgaz al Barbúo. Ay, pero bueno, no puede ser. En fin, cada uno tiene que apechugar con lo que tiene. Sicily Fragance se compran sin gastos de envío. Hola Javier y a todos, quiero haceros una pregunta, a ver si me la solucionas. Metálico dulce, pues no lo sé, ahora mismo a bote pronto un metálico dulce yo no me acuerdo, no podría decirte nada de eso porque tendría que estar mirando fichas y todo el rollo y no me acuerdo de nada. Puse sin gastos de envío y quería decir sin gastos de... Puse sin gastos de envío... Bueno, da igual. Vamos a decirlo, Paco Rabanne, me da rabia el cambio de nombre, por favor, que me den a mí también los euros a media, porfa. Pues sí, la verdad es que sí, ya te lo digo yo. Y Agustín, muchísimas gracias, chiquillos, por los superchats. Venga, es que me viene muy bien. A ver, esperaros, porque tengo que daros los corazones a las tarjetas que habéis puesto, que no lo he hecho. Y ahora me voy a pasar a los dos canales y os doy los likes que no os he dado. Que tengo que daroslo, hombre, yo me da la gana a mí, aquí y aquí los me gusta. Esto me faltaba más. Y ahora en el otro canal me falta aquí y me falta aquí, me parece. Sí, correcto. ¿Me falta alguno más? No, ya están todos. Vale, perfecto, ya he cumplido, ya he dado los likes y todo eso. Claro, tener 3 canales es lo que tiene, hacer trampica. Trampica no, daros lo que os merecéis, coño. Me cago en todo. Vale, pues entonces, Paco Rabanne, el tema de... bueno, Agustín, muchísimas gracias. Y Marcos, os voy a poner los segundos aplausos y así podemos seguir hablando, porque con los aplausos al final, los pongo los segundos aplausos, compartimos, bonicos míos. ¡Ole! Muchas gracias, salerosos. Muchísimas gracias, bonicos. ¡Ole ahí! Vale, el tema de... Muchas gracias, Agustín, ¿eh? Muchísimas gracias. Y Marcos, ya ni te cuento. Claro, hombre, está aquí... que me tiene flipado. A ver, que... el tema de Paco Rabanne. Ya lo dije, estuve despotricando, pero que me quedé a gusto. Que me parece también una falta de respeto, porque Paco Rabanne ha sido siempre Paco Rabanne, porque la firma era Paco Rabanne, y han estado esperando... que se muriera seguramente para dejarlo en Rabanne, porque dicen que marketingianamente es mucho mejor y más... No, la firma es Paco Rabanne. Me parece una falta de respeto al creador de la firma y a todo el legado que ha dejado. Eso para empezar. Esto es igual como Pedro del Hierro, que eres del Hierro. Y Pedro ya ha desaparecido. ¿Por qué? Porque las cosas en marketing ahora mismo nos están diciendo que tiene que ser esto, lo otro y lo demás para allá. Hola Esther, muy buenas noches. Entonces, claro, te quedas pilladísimo porque dices, pero esto qué narices es. ¿Qué narices es? Venga, hombre. Muchas gracias por la aportación, Esther. Muchísimas gracias. Entonces, por eso te digo que sobre todo es una falta de respeto. Tú no puedes estar haciendo estas cosas por ahí, dejándote a la gente vendida. Alguien que ha dejado cosas tan sumamente importantes dentro del sector de la moda, porque ha sido así, y que pase, le quitas el nombre y dejas el apellido. Apellido, si es que el apellido puede ser cualquiera. Si Rabanes tiene que haber 800 millones. Hombre, también me estoy pasando, pero no, vamos a ver. No hay tantos como García. Pero es que me parece una falta de respeto, lo estuvimos diciendo, ¿eh? Además lo dije. Es que esto se anticipó en el canal. No sé, porque Soren está descansando hoy, pero esto se Muchísimas gracias, Esther. Se anticipó en el canal ya y se dio como una realidad máxima que
que iba a pasar, y pasó súper rápido. O sea, se dio la noticia y pasaron semanas y automáticamente ya en la publicidad de la del robot, que no me acuerdo el nombre, leches, de Paco Rabanne, y la de Fem y el robotito, que no me acuerdo cómo se llama el robotito, Phantom, fueron las primeras que se vieron afectadas por el cambio del nombre. Y si no fueron las primeras, porque recuerdo que coincidió también con una edición que sacaron de perfumes en la línea alta, y ahí ya se vio afectado también el Rabanne. Y de hecho ahí ya aparecían en las cajas Rabanne. Pero a nivel de publicidad, como funcionaban con la voz en off, a Elle Fanning, en el caso de Elle Fanning, le dijeron, hazme esto diciendo Rabanne, no Paco Rabanne, y Rabanne Beauty. Elle Fanning tuvo que hacer de nuevo el off, o lo cortaron o lo hicieron con IA, cuidado, que tampoco tienen que hacer esto. O sea, muchas veces nos pensamos que igual está el actor ahí y lo han hecho con inteligencia artificial y aquí no se entera nadie. Es que no te enteras, Esto es lo mismo que el otro día hablando con Martín Cataluña me pasó con un vídeo de un influencer que es inglés y resulta que ha sacado un canal en castellano. Bueno, pues resulta que el tío Huevos, que ha hecho muy bien, ha sacado este canal en castellano, pero lo ha sacado con inteligencia artificial. Es decir, está metiendo en ese canal contenido con IA, es él, pero ya la voz es voz en castellano y la boca está sincronizada digitalmente. Es él, porque es él, pero la boca ya no es de él. La boca es su boca, porque es su boca digitalizada, escaneado, vete a saber qué, procesada, y la voz sincronizada. Y no te enteras, es que no te enteras. Te piensas que está hablando perfecto castellano, pero perfecto porque está sincronizado con la boca y sin embargo está hecho con IA. Él mete su vídeo, lo sube, se procesa, hace su vídeo, lo sube, lo procesa, y en los programas, un programa concretamente, se encarga de hacer la sincronización con voz y boca. Que por cierto, YouTube el otro día, que además también se lo mandé a Martín Cataluña, os podéis suscribir a su canal, que es un canal de cosmética beauty, es un canal de beauty, de maquillaje. He perdido el hilo. Se lo comenté también, le mandé el enlace porque YouTube ha mandado unas cartas ahora, bueno, es su correo electrónico, diciendo que todo esto ya de la inteligencia artificial con la sincronización de voz y la voz en otro idioma va a estar ya. O sea, no sé lo que tardarán en implementarlo, pero ya ha salido una publicación diciendo que todas estas novedades se van a implementar ya dentro de los canales, con lo cual no va a hacer falta tampoco hacer lo que hacen. O sea, porque es pagar, porque yo me metí a investigar, estuvimos Martín y yo mirando todo el tema. Y sí, correcto. Todo esto ya se hace de forma artificial y se va a implementar dentro de YouTube. Con lo cual, meterte en estas... lo que ha hecho este compañero youtuber, que es también de beauty, Wayne Goss, se llama, es absurdo porque es de pago. O sea, y además tienes que pagar por minutaje. Es decir, tú pagas una suscripción de un mes, que me parece que sale a 25 euros o algo así, si no más, pero es por limitación. Quiero decir, tú pagas esos 25 euros, pero son X minutos. El programa te hace todo el vídeo, pero tienes que soltar pasta. Cuando se te acaban los minutos, me parece que dan como unos 15 vídeos al mes aproximadamente. Pero dependiendo también del tiempo de la duración que tenga el vídeo. Con lo cual, sacas el vídeo, pero tienes que pagas una pasta. O sea, que parece que no, pero al final se te va dinero, Empezamos con los microgastos y al final terminas en la ruina. Pues no sirve de nada hacer ya implementar eso pagando, porque ya digo yo que ayer, antes de ayer, además es que le mandé a Martín, a ver, dame un segundo, esto sí que lo puedo decir porque me llegó y se lo reenvié a Martín. ¿Dónde está, chiquillo? Aquí. ¿Esto qué día fue? A ver, dame un segundo, lo he pinchado y ahora me he linkeado al mensaje de YouTube. Aquí. El martes fue. Esto fue el martes. Este mismo martes. El martes que fue día 24. El martes 24 le mandé yo el mensaje a Martín. El martes 24. Así que el martes 24
yo recibí esto y se lo reenvié a Martín. Entiendo que ya la fecha que es, a Martín también se lo habrán mandado, porque esto se lo han mandado a todos los creadores de contenido. Así que cuando veáis estos vídeos con voces sincronizadas de gente que sabéis que es de fuera, que no os penséis que hablan en el idioma, es que está hecho a la perfección con inteligencia artificial. Sí, es tu cara, es todo, tú has hecho ese vídeo, pero la inteligencia artificial se encarga de sincronizar tus labios con el audio que ha generado artificialmente, que luego esa es otra. O sea, es que esto es muy heavy. O sea, el audio lo puedes ponerle tu voz, la IA detecta tu voz y tu voz la procesa en otro idioma. Si no te gusta cómo queda, tienes la opción de poner distintas voces y quedarte con la voz que más te gusta para el idioma que has seleccionado. Puede ser cualquier idioma, ¿eh? Cualquier idioma. Y es que lo clava. Lo único que tendremos que hacer, supongo que cuando esto se implemente dentro de YouTube, será coger y supervisar muy bien las traducciones para que vayan al pelo y se entiendan todos los idiomas. Luego otra cosa es que lo que entienda el traductor, la inteligencia artificial, sea lo correcto, pero que esto viene ya, ¿eh? O sea, os vais a hartar de ver vídeos con gente que os penséis que hablan nuestro idioma o el idioma de Pepito Jiménez, el que sea, y no es así. Es que está ejecutado con inteligencia artificial. Así que, ojo al piojo, como dice Martín. Venga, os sigo leyendo. He escuchado que el maquillaje Rabanne es muy bueno. No lo he probado, pero es que claro, con esos precios que tiene, hija mía. De todas formas, como siempre digo, los maquillajes de Rabanne salen de las mismas tuberías que los de Charlotte Tilbury. Porque ahora, como Charlotte Tilbury ya forma parte de Puig desde hace ya meses, como siempre digo, ya todo sale del mismo sitio. Entonces, claro, igual que salen los cosméticos de Labutan. Los cosméticos de Labutan también salen de las tuberías de Puig. Así que, bueno, cuidado porque, bueno, hay productos... No, son los de Armani. Armani. Jeffree Star puso la cosmética de Armani, la puso a París. Dijo que no, bueno, y la de Yves Saint Laurent también. Dijo que aquello era... No, le puso bonito. Pero bueno, no los he probado y... A ver, es que el maquillaje que yo utilizo no es ninguno. O sea, yo utilizo normalmente una BB Cream que lleva un tono de color y sobre todo cuando me pongo en invierno, me pongo delante de los focos, sí que me pongo la BB Cream, pero me la pongo durante el día también. Y es lo único que llevo, BB Cream, y a lo mejor si estoy muy ojeroso me pongo un poco de corrector, pero yo no me pongo maquillaje. Eso es lo que uso. O sea, BB Cream con color, de Kiko además, están reseñados en el canal secundario, en Orgaz Skincare, y eso es lo que uso, no le tiro nada más. Un poco de color para ponerme delante de los focos y en el día a día, porque luego yo es que soy súper blanco, o sea que como para no ponerme algo, pero vamos, que es mínimo, además no se nota nada. Hay veces que a lo mejor sí que me he llegado a maquillar porque he hecho algún vídeo de maquillaje para el otro canal y etcétera, y entonces sí que me he echado algo de pote, pero vamos, que a mí me gusta la piel cuanto más limpia mejor, ¿eh? Es que esa sensación de palustre en la cara a mí me pone muy nervioso. Al final termino lavándomela, pero vamos, me echo jabón y empiezo a quitarme todo el palustre, que telita marinera, que luego encima el maquillaje siempre sale. O sea, es que me da igual que me limpie con jabón, con el aceite, con el bifásico, con el no sé qué. Te limpias, pasan los algodones, las esponjas, los círculos estos, me da igual, sale maquillaje de todos lados. Es que no lo soporto, es que me da una sensación de cochinería. Yo sé que vosotras estáis muy acostumbradas a todo esto, pero es que yo, en mi caso, tener la cara, cuando me la he maquillado, digo, madre mía, para quitarme todo esto y quitármelo de verdad, porque que se quede la piel limpia. Digo, si es que me dan ganas de irme a un salón de belleza que me haga una limpieza de cutis para quitarme toda la porquería que llevo en los poros. Es que telita, ¿eh? Uf, déjate. Madre mía, Virgen Santa. Qué agobio con el maquillaje en la cara puesto. Buah. De verdad que hay que poneros un monumento. Porque es que, sí, sé que hay algunos que son muy ligeros, que no se notan pesados y todo eso. De acuerdo, pero es que a mí no me gusta. Es que no. Me echo una BB Cream y como es una crema hidratante, pues no tengo ningún problema, porque además se absorbe y ya está. Punto. No te complicas la vida. Pero echarte pote, como yo me he echado algunas veces, que además hay vídeos que, hasta incluso los de perfumería, es algo maquillado, porque antes he hecho un vídeo de cosmética, de beauty, y
Y luego los cuellos de las camisas, todo pringaos. Porque llevo barba y evidentemente el cuello ni me lo maquillo, ni loco, pero al final siempre te rozas con algo, la ropa se queda manchada, rozada. No, yo soy un tío que además estoy siempre tocándome la cara. Quiera o no quiera, yo me toco la cara. Yo no tengo educación maquillística, entonces yo me estoy tocando la cara. Es que me la toco. Estoy así, estoy asado y me toco la cara. Entonces, claro, ¿dónde queda el maquillaje? En la palma de la mano. Y luego, pues si te tocas el pantalón o cualquier cosa, pues ya lo has pringado. Es verdad, me da mucha rabia por eso. Y mira que son cosas que están chulas, que me gustan. Además son vídeos que yo disfruto, me lo paso bien haciéndolos. Pero es que luego quitarte eso de la cara, si es que yo no puedo. Me mata, me mata, me mata. Y además siempre, de verdad, use lo que use para quitármelo. Me da igual lo que sea, el producto, pues lo que sea. Siempre queda residuo. Las toallas llenas de mierda. Eh, Parece waterproof, me cago en todo. Las toallas hay que meterlas con agua caliente para quitarle la porquería. O dejarlas a remojo con, perdón, con jabón lagarto. No le queda nada que perdonar, es que es verdad. Con jabón lagarto, con agua caliente y un poco de energía si es toalla blanca, porque es que no hay forma de quitar el puñetero maquillaje de ahí. O sea, me parece un muy guarro, muy guarro, muy guarro. Lo siento, es que no me gusta, no me gusta, no me gusta. Me gusta mucho ver a las mujercicas y hasta incluso a los hombres cuando van maquillados, bien maquillados, da mucho gusto. Pero quitarte luego todo ese palustre... Ay, 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 me cuesta una enfermedad. Uf. Leo. Juan Contreras, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, bonico. Esther, que me ponía por aquí. Para los estadounidenses va muy bien, ya que hay mucho hispanohablantes. Claro que va bien, por supuesto. El problema es que, a ver, yo no sé. Hay mucho hispano. Bueno, es que lo que pasa que, bueno, es que somos más nosotros allá que ellos. Por mucho que que no quieran los yankees, es verdad. Hispanoparlantes hay un huevo y parte del otro. O sea, es una barbaridad lo que hay. Así que se jodan los yankees. Ya está. Es verdad. ¿Qué pienso de los perfumes de Cuba? Pues los que tengo probados funcionan bien, ¿eh? Yo no les pongo ningún pero. Lo que pasa son perfumes que yo a lo mejor no usaría. En los que tengo, porque además he presentado en el canal un par de ellos. Y no están mal, ¿eh? Ya son súper baratos. No sé cómo estarán de precio. Los que yo compré son los de los... como si fuesen puros. Y a mí ha funcionado bien. Lo que pasa que son perfumes que yo no uso. ¿Para qué nos vamos a engañar? Es perfumería que no uso para nada. Pero que funcionan muy bien y el precio está fenomenal y yo no los encuentro, vamos a ver, yo no sé lo que están haciendo ahora, pero con respecto el famoso Le Mal, que es el Cuba Gold, me parece que es, puede ser, que no me acuerdo, hace ya mucho tiempo que hice la review de eso, yo no lo encuentro tampoco tanto parecido, me parece que además lo comenté en ese, sí que tiene ese regusto y tal. Pero ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Es que creo que hay gente que dice que modificaron la fecha de creación para estar antes que el Kurdiyan y tal. Yo no sé lo que hicieron ahí, hombre. El registro de patentes estará por algún sitio. Es que no puede ser de otra manera. Pero ¿qué más da? Son baratos, os lo echéis y punto. Vuelvo a repetir, tal y como está el sector ahora, yo es que... A lo mejor con lo que estoy diciendo me estoy pegando un tiro en el pie, pero tal y como está de aburrido el sector de la perfumería, yo tiro a probar otras cosas y mucho más baratas, ¿eh? Y mucho más baratas, y me da igual lo que sean, si son inspiraciones o lo que sea. Me da igual. O dupes, como lo queréis llamar, me da igual. No me hago ningún otro tipo de planteamiento al respecto, ¿eh? Lo digo en serio. Ningún otro tipo de planteamiento. Que cada cual haga con su dinero lo que quiera y según su capacidad económica, que a lo mejor 300 euros o 400 euros, hay muchísima gente que para eso para esas personas es una mierda, no es ni dinero tan siquiera, privilegiados ellos, por supuesto, pero es que para determinada gente eso no es dinero, ojito, que no es dinero. Para nosotros, el resto de los mortales, como yo digo, la chusma, en la cual yo me incluyo, eso es mucha pasta y no me da la gana, o sea, es que no. Y encima para cosas que no merecen ni la pena. Ni la pena, que solamente estás pagando la puñetera marca, no estás pagando otra cosa. Vuelvo a repetir, un bolso de costo de Louis Vuitton y otro bolso de costo de Chanel cuesta 45 euros, que luego les imputan lo que da la gana, y terminan costando 6.000 y 12.000 euros.
Lo digo por si alguien se lo ha perdido, que esto también se dijo porque ha salido en noticias y luego los otros salieron defendiéndose, diciéndose que eso no era cierto, que eso era solamente el precio de coste del bolso parcialmente terminado. Y una mierda. Eso no es así. Y la gente y los millonarios están que echan chispas porque saben que de un año a otro los precios se les han duplicado y triplicado en lo que es el lujo, el sector lujo. Y dicen que se acabó lo que se daba, que hasta ahí han llegado. Que no se gastan un céntimo más en cosas que un año anterior les ha costado 2.000 o 3.000 euros más barato. Y que por ahí no pasan. Así que están temblando con las ventas, ¿eh? Y sobre todo con China. Los chinos se lo tienen aprendido. Y han dicho que hasta aquí. Que habrán chinos que compren. Está clarísimo. Pero la mayoría de los chinos, de los que tienen pasta de verdad, han dicho hasta aquí. A tomarle el pelo a tu madre. Porque a mí no me toto más. Y ya han dejado de desembolsar, ¿eh? Se habrán ido y habrán buscado otro tipo de productos, por supuesto, igual o más caros. Pero ya no están muriendo en los mismos de siempre. Me estoy quedando sin voz. Chris, muy buena la crema de color de Kiko. La BB Cream de Kiko es increíble. Increíble. O sea, es ir a Kiko, probarlas, testar cuál es vuestro color, el que más se adapta, y además tiene colores más oscuros y tal para pieles oscuras también. Y va como un cañón. O sea, y te deja la piel súper hidratada. Y yo soy muy fan del Glow de Kiko, que te da un brillo en la piel y te la deja que es una piel jugosa, brillante, pero brillante en su justa medida. Y además también la BB Cream tiene ese shimmer que es microscópico, que le da un rollo a la piel muy auténtico, sobre todo para las pieles viejunas como la mía, pues no va que ni al pelo. Perfecto, perfecto, es muy y bien de precio. Problema también que Kiko ha sido comprado por Louis Vuitton. A ver si mantienen los precios y no nos los disparan, porque si no habrá que buscarse y nos vamos al Siglam. Nos vamos a todo el mundo a comprar Siglam. A ver si aparece por ahí algo así. Lo siento, pero si Kiko empieza a subir precios, no sé cómo están, porque de momento me queda producto, no he tenido que comprar. Pero ahora en invierno voy a empezar a usar. O sea, como vea que en Kiko disparan los precios, hago un hasta luego, pero rápido. Que se vayan a tomarle el pelo a Rita, la cantaora. A ver, ¿qué más? A mí me ocurre lo mismo. Odio el pringocheo. Es que es lo peor. Si es que lo que pasa es el pringocheo, y en mi caso es más el rollo de quitármelo. Porque siempre sale. Es que siempre sale algo. O sea, es que siempre los poros al final, queramos o no queramos, de una capacidad microscópica, pero se van taponando poquito a poco. Claro, luego tienes que ir a hacerte un tratamiento de una buena limpieza en profundidad para quitarte todo lo que se ha quedado en la parte interna del poro, porque si no al final se enquistan. O sea, por muy dermatológicamente testados que estén, tú estás metiéndole porquería a tu poro, estás sellando el poro. Me da mucho asco. O sea, lo siento, no. No. Y me pasa con la BB Cream también. Lo que pasa es que la absorción es diferente. No tiene nada que ver con un maquillaje puro y duro. Es otra cosa. Es otra cosa. El Glow. Somos fanáticos del Glow y de la BB Cream de Kiko. O sea, esto es así. Mm, el inglés, ese es el chope de los presentadores. No sé quién, Guillermo. No sé de quién estás hablando. Eh... Cuba, ya lo he dicho. El Glow, Juan Contreras, 65 euros por 6 perfumes de Cuba a París de 50 mililitros. Pues está bien. Pero vamos a ver, yo no. 65 euros, 6 perfumes en 50 mililitros. Está carico, ¿eh? Está carico. Lo que pasa es que yo no sé de dónde eres, Esther. Si eres de es que no sé, lo veo así un poco carillo, ¿eh? Pero vamos, que no está mal. O sea, si estamos hablando de que son 6 perfumes en total, a 50 mililitros 65 pavos, está bien, ¿eh? Está bien, está bien, está bien. No, no está mal, no está mal. Eh...
Ese era Bernardo de Tremali. Tremiali. Ay. Guillermo es un personaje, su hermano supuesto de una novela que... Ah, vale, si esto me parece que ya lo explicaste alguna vez, ¿no? La novela que escribiste... me parece que ya lo dijiste, ¿no? Esto me suena. Lo que pasa es que hace tiempo que no te veo, mamonazo. Si es que me tienes abandonaico perdido. No me escribes cartas de amor tampoco ya por el Instagram ni nada. Yo estoy muy contento con los productis que me aconsejaste. Estoy, vamos, que toco el cielo. Estoy que toco el cielo. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. También perdido, ¿eh? Anda que... Bueno, están apareciendo viejas glorias esta noche. ¿Pero de dónde me vais saliendo? ¿Qué habéis estado haciendo durante tanto tiempo? ¿Os habéis casado? ¿Os habéis divorciado? Algo habréis tenido que hacer durante este tiempo, por Dios. No me estoy... ¿Pero dónde os habéis metido? Se están saliendo aquí las viejas glorias. Bueno, Enrique relativamente lleva poco tiempo, la verdad. Pero es que Carlos lleva un montonazo de tiempo. Es que Carlos lleva un huevo. Y estaba perdido el tío... desaparecido en combate. Digo, madre mía, yo algunas veces me quedaba pensando, digo, Carlos Martínez, ¿dónde se habrá metido este tío? Digo, ¿lo habré baneado sin darme cuenta? Porque esto pasa, ¿eh? O sea, cuidado, porque estas cosas le pasan a los gatos. De esto de ir a por un hater que ha puesto un disparate máximo y con la misma darme cuenta y decir, he metido la pata y he baneado a alguien que no tenía que haber baneado. Pero claro, ponte tú a buscar en el pozo del olvido el nombre al cual has baneado y ni te has fijado. O sea, misión imposible, con lo cual, pues mira, pero me ha pasado, ¿eh? Y me seguirá pasando, porque es verdad, muchas veces le das para borrar y mandar al pozo y te equivocas de nombre. Eso suele pasar, sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Ay, qué desastre, qué desastre. A ver, dame un segundito por ver si han publicado algo más de perfumería. No sé si habrán publicado algo más. No, esto no lo conoce ni el tacto. De estas ya estuvimos hablando el otro día. Con lo cual aquí esto lo puedo cerrar. Voy a repasar la otra página web. Que además está igual. A no ser que hayan puesto por aquí algo salteado conocido. Nada, aquí no hay nada. Nada. Pero de ahí me puedo olvidar. Pero vamos, que por completo... Y aquí, en la otra que vamos chequeando... Aquí nada, tampoco. Está la nueva guay, esta ¿cómo se llama esto? No es una guay. Esto es lo de la que anuncia la Dua Lipa. Que sacan la edición limitada, 2024. La libre de edición limitada 2024. Esa es. Vale, eso era. Ya está. De esta me parece que también estuvimos hablando porque lo que son lo más comercial y conocido se habla. Últimamente también estamos pasando de hablar del tema mi tercera persona, yo, mi cuarta y mi quinta, de perfumería nicho que nadie conoce. Que está, cuidado, que a mí me gustaría hacerlo, pero es que ya está comprobado científicamente que si me pongo a hablar de perfumería que nadie conoce, la gente sale corriendo pero haciendo fu como el gato, porque dice, ¿de qué está hablando este tío? Yo esto no lo voy a coger, no lo voy a comprar. Claro, porque muchas veces estamos hablando de perfumes que son 200, 300, 400, 500, 1000 euros. A ver, y sobre todo las Terenzi, que se flipan mucho con los precios de sus perfumes, que sacan edición limitada porque hacen 4 botellas y los ponen para vendérselo allí a los jeques árabes y las jaquesas, que ya nos conocemos cómo funcionamos. Entonces, claro, la gente sale corriendo, la gente necesita, pues eso, estar ahí con cosas que puede gastarse los dineros para conocerlo, pero no con cosas que dice, madre mía, esto es una quimera, ¿cómo voy a comprar yo eso? Pues es verdad, yo lo entiendo. Sí, yo soy el primero, pero bueno, que conocer, el saber no ocupa lugar. Hombre, felicidades, que ha sido papito. Carlos, que ha sido papito, felicidades. Un aplauso para el papito del Carlos. Me cago en todo, felicidades. Toma, esto para ti. Bueno, para ti no. Esto para tu nena, leches. Ahí va. Hombre, enhorabuena, papito. Felicidades, Carlicos. Ole. Muchas gracias, Bonico, por venir y hacer un hueco en tu vida tan ocupada de padrazo. Ay, que ha sido papito el Carlos. Ay, pobretico mío. Ya no tiene vida, ya no duerme, ya no descansa. Ahora se desvive, se turna con la mamá. Bueno, o con el papá, que no sé. Bueno, o sea, Carlos es heterosexual. Entonces, claro, pobrecillo mío. Hay que estar desviviéndose por una vida nueva que ha llegado a este universo.
Pues no te queda que pasar a ti, campeón. Madre mía. Uf. En fin, ahora me dirán, no, si es que ya tiene 5 años. Digo, no, no hace tanto tiempo que te fuiste. No hace tanto tiempo. No hace tanto tiempo, hijo. A ver, ¿os he leído todo ya? Voy a echar un vistacico a las noticias. Me da la sensación de que me dejo algo, porque así por encima sí que he estado comentando cosas. Pero no sé si me he dejado alguna noticia por así. Esto ya. Lo de Tots que ha metido de. Ah, veis, es que a Chanel le queda el canto de un duro para entrar a formar parte de Louis Vuitton. Yo ahí lo dejo. Es que mira qué casualidad que Tots, la firma de zapatos, para que no, hacen de todo, ¿no? Hacen ya moda y todo eso, pero la firma de zapatos para que todo el mundo lo sepa. ¿Hasta qué punto llega el vínculo ya con Arnaud, con Louis Vuitton, que han cogido a un directivo para la dirección general del grupo de Chanel? John Galatic. O sea, y lo cogen de Chanel. ¿Pero por qué? Porque también es una firma afín a Louis Vuitton. Les quedan 2 telediarios. En el momento que los 2 hermanitos de Suiza digan, hasta luego, no hemos cansado ya, tenemos tanto dinero que para qué más, venga, Louis Vuitton, haz la oferta, para ti Chanel entero. Y otra firma más que formará parte de Louis Vuitton se cargarán la moda y se cargarán los perfumes. Y entonces ya será cuando la bruja de la Chanel estará revolviéndose en su propia tumba y seguramente esta sí que aparece, ¿eh? Yo creo que esta sí que aparece. Cuando empiecen a cargarse su empresa, esta, la bicho, la Gabriela, sale de la tumba y se presenta ahí y empieza a pegarles con el fémur en la cabeza, ¿eh? Porque la que se va a liar va a ser muy gorda. Louis Vuitton no respeta nada ni a nadie. Va a por la caja. Así que, ojito, cuidado. Que todavía faltarán años para esto. Pero creo que el círculo se va estrechando. El círculo se va estrechando con Chanel. Y Chanel va a terminar siendo parte de Louis Vuitton. Más pronto que tarde. Que igual son 10, 15 años, que yo no estaré aquí ya, habré fallecido, todo el mundo estará llorando por las esquinas por el orgasmo. No. Pero ojito, cuidado, ¿eh? Y estos no respetan nada, vuelvo a repetir, ¿eh? Estos no respetan ni formulaciones, ni a la clientela, ni a nada. Estos se vapulean lo que sea por hacer caja. Y les importa un rábano la clientela. Porque en realidad lo que son el Zara del lujo. Eso es lo que son. Louis Vuitton es el Zara del lujo. Y es, venga, vamos, es el prontomoda del lujo. No respetan ni a nada ni a nadie. Y te cambian las cosas. Te cambian los perfumes, te cambian la cosmética, te lo cambian absolutamente todito. Y te dejan, pues eso. Luego te dejan con el culo torcido porque dices, anda, mi Chanel número 5 ya no huele a Chanel número 5. Anda, tú fíjate, este perfume de Givenchy ya no es el perfume de Givenchy. Claro que no. ¿Cómo va a serlo? ¿Cómo va a serlo? Ha llegado la abuelita malvada, sus directivos han dicho esto fuera o a cambiarlo o lo que sea que hay que vender y esto ya no se vende como se tiene que vender. Que nadie se engañe. Estos son el Zara del lujo. Y no hay que mirarlo de otra manera. Así que ya está. Por cierto, tenéis nueva colección de moda también de Zara con unos payasos espantosos. Yo es que tengo claudofobia, lo tengo todo, hijo. Me dan pánico los puñeteros payasos. Un payaso es algo corriendo. O sea, es que no lo soporto. Me pone de los nervios. Bueno, y son los clowns. El clown ya es nivel máximo. O sea, me ponen los pelos de punta. Mira que casi no tengo. Pero bueno, digo en los brazos. Y no puedo con los clowns. O sea, es que no puedo. Aparte, me pueden llegar a sacar mi vena agresiva y pegar un camotazo, pero rapidito, porque es que no. Que me pone enfermo. Esas caras. Ahí sí que hay maquillaje, y van de graciosos por la vida. Si gracia no tienen ninguna. A mí no me hacen ni puta gracia. Pues eso. Que no sé lo que estaba diciendo hoy, madre mía. Que lo cambian todo. Sí, es que ya me he ido a los payasos con el tema de Zara, porque estaba hablando del Zara Louis Vuitton. Zara Louis Vuitton, Zara. Bueno, pues los Zara han cogido y han contratado a un tío que ha montado así como una cosa de payasos.
¿no? Con camisetas y tal, no están mal, tengo que decir, los diseños están bien, pero a mí el rollo es así como no me va. Pero la verdad que tengo que reconocer que están bien, no están mal. No están mal, no lo están. Están graciosos, ¿no? Para la gente jovencica está bien. Para los viejos viejunos no, pero tengo que reconocer que está bien. Otro ejemplo de perfumes que hayan regresado, no sé, no te entiendo qué quieres decir con eso. Al stack. Hace mucho comentamos lo de Chanel, hace muchos meses, sí, claro que lo estuvimos comentando y además lo dije yo, digo estos, ¿os acordáis cuando dije, di la noticia de que Chanel y Louis Vuitton habían pactado el tema de los suministros y que comparten los mismos suministros para hacer sus distintos productos, pero son los mismos porque lo tienen pactado entre los dos? A partir de ahí dije, ojo, cuidado, aquí va a pasar algo. Porque encima se están quedando con el control de toda la artesanía. Las grandes firmas se están quedando con el control de los artesanos. Pero es que estos dos han hecho migas. Y cuando el río suena, agua lleva. Y es cuestión de tiempo, tardará más, tardará menos. Pero eso es cuestión de tiempo. Y vuelvo a repetir, cuando el río suena, agua lleva. Porque, qué casualidad que para Tots, firma ya estrechísimamente vinculada con Louis Vuitton, hayan cogido a alguien de Chanel para el cargo de director general. ¿Es que os pensáis que los dos hermanos Chanel van a la venga? Esto está pactadísimo. De verdad. Esto es como los políticos. Oye, yo te odio, te odio, te odio, te odio. Pero luego está todo más que firmado desde vete a saber cuánto tiempo. Y aquí estamos todos pensando, ay, fíjate, no van a firmar, no van a firmar, no van a firmar. Pero si está todo firmado ya. Está todo firmado ya. ¿Pero a quién van a engañar estos ya a estas alturas del juego? Pues hay mucha gente que es engañada, ¿sí? Pero a mí no me engaña nadie. Esto está igual que los políticos. Pues esto igual. Aquí hay una serie de pactos internos. Y aparte de que hay pactos, entiendo, de no agresión, pero es que están trabajando juntos. Los proveedores son los mismos. Los proveedores son los mismos. Entonces ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Control, monopolio, encubierto, no encubierto, buen rollo entre empresas. Qué raro que dos empresas que se dedican al mismo segmento, al mismo sector. Belleza, cosmética... Belleza, vamos a meterlo todo ahí. En la cosmética en general lo metemos todo. Y moda, ¿vale? Y otras divisiones varias. Al final pasará lo que tenga que pasar, que va a ser eso, una absorción, una venta y ya está. Que vuelvo a repetir, si es que no se está produciendo ya poco a poco y que Louis Vuitton va haciendo los pagos progresivos para Chanel a los dos hermanos. Vete a saber lo que hay por ahí en medio firmado, ¿eh? Es que ya son demasiadas y excesivas coincidencias, ¿eh? Que va a llevar tiempo, ¿eh? Todo esto va a llevar tiempo, pero todo esto estará pactadísimo seguro ya. Esto está ya firmado, registrado ante el notario, pero fijo. Lo que haya saldrá con el tiempo. Igual estoy equivocado, ¿eh? Igual estoy equivocado, pero ya desde que saltó la liebre con aquello de los convenios y los pactos estos empresariales entre los dos y tal, dije, uy. Y hoy voy y me encuentro la noticia de que un Chanel pasa a formar parte de, técnicamente, Louis Vuitton, porque es como si formara parte de Louis Vuitton. Tengo aquí a la Ursita. La abuelita se lo come todo, claro, se comió las acciones que de una forma un tanto extraña de Hermès, que entiendo que yo no sé si ese pobre hombre pondrá denuncias o no pondrá denuncias, porque la forma en la que se quedó las acciones de ese multimillonario de la familia de Hermès ha sido un poco chusca. Entiendo que no sé si esto va a estar en manos de los juzgados, pero el tío este que le daba a firmar papeles en blanco a este señor mayor de Hermès te deja flipando. Claro que también entiendo que igual la familia prefiere tener a la abuelita malvada dentro que no al jardinero. No lo sé. Pero aquí ha habido unas artimañas de millonarios que nosotros no conocemos, no tenemos ni idea de cómo van a ir y ya está, y es lo que hay. Esto es lo que pasa con todo esto.
El pobre jardinero se quedó sin nada, sin jardín, sin dinero y sin nada, se ha quedado sin nada. El jardinero le han dado por saco, porque el tío ha hecho ahí un movimiento. Yo creo que ese tío debería estar en la cárcel. Lo que pasa que, a ver, tú como atestiguas de que los documentos que le ha dado están blanco y tal. Siempre desde la presunción de inocencia, cuidado. Ahora toca probar la ecdisterona con los batidos de proteína y las pesas. Ay, ¿qué nombre más raro tiene eso de la ecdisterona? Tiene un nombre un tanto extraño eso. Eso tiene un nombre muy extraño. Ecdisterona. ¿Esto qué es? Quique, hijo, ¿qué es esto? Ay, me tengo que poner al día contigo, ¿eh? ¿Esto qué es? A ver, Google, dime qué es esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es la ecdisterona? ¿Para qué sirve? ¿Esto qué es? Es un compuesto químico que desde hace poco tiempo se encuentra muy de moda gracias a las propiedades que se le atribuyen. Entre las propiedades destaca que favorece la hipertrofia muscular como si de un anabolizante esteroide se tratase, pero sin presentar los inconvenientes de estos. Tal es el efecto que se le atribuye que un número notable de científicos ya han sugerido que la ecdisterona sea incluida en la lista de sustancias dopantes de la Agencia Mundial Antidopaje, la WADA. Ay, qué miedo. Lo voy a probar. Esto quién lo... Enrique, mándame un algo que yo esto lo quiero probar yo. Mándame un claro, mándame un Instagram, un mensaje y me dice dónde lo compras. O lo compramos en el mismo sitio. Es que no sé si esto lo estamos comprando en el mismo sitio o lo compras ya en otro sitio. Me lo dices por el Instagram. Aquí no. Me lo dices en el Instagram. Bueno, chiquitinas, que tengo la garganta hecha un desastre. Un desastre. Nos vamos a ver mañana, ¿no? Porque hay vídeo. Espérate, que ya pues pasado mañana. Que es sábado. ¿Domingo? No, ahora mismo es viernes ya, porque hemos pasado las 12 de la noche, claro. Entonces, viernes no, el sábado, sí, el sábado. El sábado nos vemos tranquilamente, nos echamos un ratico en unas risas y ahora veré yo esto de la ecdisterona, a ver si me lo dice el Quique. Mándamelo ahora ya, porque me voy a meter por el Instagram a ver qué me dices de esto, dónde se compra esto. Que yo necesito saber de esto, dónde se compra. Yo es que tengo que probarlo todo. Yo es que... Yo tengo que probarlo. Igual está rico, yo no sé. En fin, que señores míos, señoras mías, que este Enrique no para de sorprenderme. Nos vemos el sábado sin falta. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el sabadico a las 11 de la noche si no pasa nada. Si no, pues meto un vídeo y ya está. Pero vamos, que en principio el sábado a directo. Muchísimas gracias a todos los que habéis dado super chat, super sticker, los likes. Muchísimas gracias a Marcos, a Agustín y me parece que no me dejaría ya a nadie más. Marcos y Agustín, que han dado las aportaciones económicas al canal, y a todos los demás que se han tragado la publicidad durante el directo. Muchísimas gracias a muerte y nos vemos enseguida. Ay, auf Wiedersehen, babies.